Adoración número 11. La viuda de Sarepta. El salto de fe. Mujer, viuda, madre de un hijo, pagana, sin nombre que le identifique, solo el nombre del pueblo al que pertenecía, Sarepta. Y para la época en que vivió, simplemente una marginal y en vías de morir de hambre junto a su hijo. Este fue el ser humano que Dios eligió como instrumento para alimentar y dar refugio a un profeta de Dios, a Elías. Ella conocía lo que era la muerte, vio morir a su esposo y ahora veía, impotente, como todo a su alrededor moría. Cada día miraba al cielo sin nubes, esperando, contra toda esperanza, nubes y lluvia. Pero la gran sequía continuaba. Se afligía al ver a su hijo perder energía, temía que ambos murieran de hambre. Solo le quedaba lo suficiente como para una comida final. La viuda salió de la aldea de Sarepta a fin de buscar leña para su última comida, y allí la encontró el profeta Elías. Recordemos lo que el relato bíblico nos escribe en Primera de Reyes, capítulo 17. El reino de Israel había caído en la idolatría. La adoración a Baal era la religión oficial. El culto a este dios había sido traído a Israel por Jezabel, esposa de Acab, rey de Israel. Era uno de los importantes dioses nacionales de Fenicia, y ella fomentó la adoración a él. Dios había desafiado dramáticamente al dios de las tormentas, declarando por medio de su profeta Elías que no habría más rocío ni lluvia. El profeta recibió la orden de huir al arroyo de Querit, y allí permaneció alimentado por cuervos hasta que se secó el arroyo, y Dios ordenó al profeta a ir a Sarepta. Dios envió a Elías a un país extranjero. Sarepta estaba ubicado sobre la costa del mar Mediterráneo, entre Tiro y Sidón, del territorio de Fenicia. En el mundo antiguo se pensaba que los dioses pertenecían a una ciudad o a una región específica. Sarepta, situada fuera de Israel, parecía estar lejos del área de la influencia de Jehová. La gente de esa nación pagana también debía encontrarse lejos del alcance de Dios. Pero nunca está alguien fuera del alcance de Dios. Allí, en el mismo centro de la adoración a Baal, Dios hizo conocer su presencia y su poder. Dios usó la situación límite del profeta para llegar a una mujer también en situación límite. Y pensando en la necesidad del hombre de Dios, pensemos en nuestras necesidades. No necesitamos cubrir nuestros problemas o pretender que no tenemos necesidades, porque todos sabemos que esto no es cierto. Como cristianos, sufrimos y sentimos dolor, y también necesitamos obtener alivio y ayudar a otros que pueden profesar otra fe diferente a la nuestra o ninguna. No mostramos falta de fe cuando buscamos la ayuda de otros. Por medio de nuestras necesidades podemos revelar a otros la bondad y el carácter de Dios. Siguiendo con el relato, en el encuentro con Elías, la viuda inmediatamente lo reconoce como un hombre de Dios. El profeta pide a esta mujer que lo alimente. Ella no es una buena candidata para esto. Solo un puñado de harina y un poco de aceite están entre esta pobre mujer y la muerte por hambre. En muchas culturas es más apropiado ofrecer algo a otros antes que tomar para uno mismo. El profeta no solo le pide a una persona que no puede darle casi nada, sino también le pide que lo sirvan primero. Recuerda que el profeta es un representante de Dios ante esta mujer. Al pedirle su última ración de pan, el profeta invita a esta mujer a dar el salto de fe, a entregar a Dios todo lo que tiene. Ella
parece un instrumento inusual de Dios. Es viuda, no es israelita, no tiene posición social, ni influencia, ni poder. Ella misma está a punto de morir de hambre. Pensando en ella y en nosotros, Dios nos escoge no por ser fuertes, sino más bien a pesar de nuestras debilidades. Las cosas y los acontecimientos pueden herir nuestras vidas o ser perjudiciales, pero los propósitos de Dios siempre son buenos, aun cuando no podamos verlos de inmediato. Necesitamos aprender a confiar en Dios en toda situación, buena o mala, porque en algún momento atravesaremos una u otra situación. ¿Qué pensamientos debían haber pasado por la mente de la viuda cuando oyó el pedido de Elías? ¿A quién debía alimentar primero? ¿A su hijo o al hombre de Dios? Ella eligió dar un salto de fe. La mujer tenía para una sola comida y al dársela primero al profeta, confiando en lo que no podía ver ni comprender, entregó todo lo que tenía. También asombra que no sea una mujer israelita, sino una mujer pagana rodeada de prácticas religiosas degradantes. Y no obstante, de algún modo Dios se comunicó con ella, que lo leemos en el versículo 9 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Y ella respondió con fe, hizo todo lo que se le había ordenado hacer. Cuando damos a Dios todo lo que tenemos, siempre ganamos. La viuda dio su última ración de comida y Dios realizó un milagro. Ella y su hijo escaparon de la muerte por el hambre y tuvieron una fuente constante de alimento. Presenció cómo el Dios de Israel obraba ese milagro día tras día. Los versículos 17 y 18 nos dan cuenta de una nueva tragedia. Y dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la mujer de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Por medio del profeta de Dios, la viuda entra en contacto con Dios. Y al igual que nosotros, al entrar en contacto con un Dios santo, nuestros pecados llegan a ser más visibles. Y cuando algo terrible nos sucede, como a ella, podemos sentir que Dios nos está castigando. En el versículo 18, la viuda culpa al profeta de Dios por estar allí y en consecuencia atraer la atención de Dios sobre ella. En su presencia se sintió convencida de cuánto contrastaba con él. Tal vez por el milagro sintió la presencia de Dios y su santidad y vio su pecaminosidad como la causa de esta tragedia. Esta es una reacción muy común. A menudo nos echamos la culpa a nosotros y a nuestros pecados por las tragedias que nos hieren. Es cierto que muchas veces el dolor y el sufrimiento resultan de las elecciones pecaminosas que hacemos, pero también es cierto que otras veces las tragedias vienen sin razón aparente y no por faltas nuestras. Recuerda a Job. Dios admitió que era un hombre justo y observa lo que le pasó. Lo más importante es cómo respondemos frente a las pruebas difíciles. Debemos aprender a confiar en Dios y amarlo aún en medio del dolor. Fue probada la fe de la viuda y la de Elías. Nota la lucha que Elías tuvo con la muerte del muchacho. Parece que él no estaba seguro de que Dios lo resucitaría. Aún los profetas pueden luchar contra la comprensión de las cosas que suceden. Por un tiempo, tanto la viuda como Elías vivieron viendo un milagro. Y ahora, con algo tan dramático, su fe es puesta a prueba. Nosotros también podemos haber tenido una experiencia increíble con Dios, algo que nos haya marcado en forma poderosa, solo para cuestionarlo más tarde cuando surgen eventos que no nos gustan. Por eso, aunque los milagros tienen un lugar en la edificación de la fe,
no debieran ser el centro de ella. Notemos que Elías lo llama Dios mío. Él tenía una estrecha relación con Dios. Elías no entendía por qué Dios había permitido que el niño muriera. Pero al tener una relación íntima con Dios, podemos experimentar, como Elías, mejor el poder de Dios. Luego, el texto aclara que fue Dios quien resucitó al muchacho. Elías mismo estaba emocionado por el resultado. «Mira, tu hijo vive», probablemente gritó a la viuda. Además de lo que este incidente hizo por la fe de la mujer, seguramente también ayudó a Elías. La respuesta de la viuda termina con la declaración de fe. Ella ahora sabe que el Dios de Israel es capaz de mantener la vida y de darla. Con el pasar del tiempo, Jesús mismo hizo referencia a la viuda de Sarepta. En Lucas, capítulo 4, versículo 25 al 26, leemos lo siguiente. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Alguien en quien se probó la convicción que luego expresó Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, expresando: estar persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La viuda de Sarepta atendió por fe las necesidades de Elías, aun cuando ella estaba al límite de sus recursos, y Dios lo bendijo ricamente, a ella, a su hijo y a Elías, al quien preparó para el momento crucial que viviría en el Monte Carmelo, para honra y gloria de Dios. Aceptemos hoy la invitación de hacer con fe lo que Dios nos pide que hagamos, aun cuando no conozcamos ni comprendamos todos los detalles, y que Jesús pueda perfeccionar la obra que comenzó en nosotros hasta que Él venga a buscarnos. Amén.